Era una de esas noches sofocantes del Valle de Paraíba, en que el aire olía a azúcar quemado y a pecado antiguo, cuando las sombras de los cañaverales se extendían como dedos acusadores sobre la tierra roja. Cuando el viento traía el aroma de la caña fermentada, mezclado con el perfume de jazmines del jardín y algo más oscuro, más primitivo. Ese olor a cuerpos sudorosos y sábanas manchadas que emanaba de la casa grande de la fazenda das almas perdidas. La luna llena de marzo de 1862 iluminaba las ventanas del segundo piso donde dona Eulalia Ferreira da Silva, viuda desde hacía apenas 6 meses del barón Sebasté o da Silva, cometía en ese preciso instante el acto más imperdonable que una mujer de su posición podría concebir, el pecado que los libros de historia jamás osarían registrar, porque aquella noche, mientras sus 5 hijas dormían en sus habitaciones ignorantes del destino que su madre había decidido para ellas, dona Eulalia recibía en su lecho matrimonial al hombre que había elegido para salvar su imperio en ruinas San Rafael. 32 años, esclavo nacido en la propia fazenda, mulato de ojos claros que había heredado de algún señor que había violado a su abuela décadas atrás y cuya belleza perturbadora había sido tanto su maldición como su salvación en aquella hacienda del demonio. Todo había comenzado con la muerte del varón, un hombre de 68 años que había fallecido sin dejar ningún hijo varón, solo 5 hijas mujeres que según las leyes de aquel tiempo no podían heredar completamente las tierras ni administrar la fazenda sin un tutor masculino. Los buitres ya sobrevolaban a primos lejanos reclamando derechos, a criadores exigiendo pagos vecinos fazonderos, ofreciendo comprar las tierras por una fracción de su valor real. Dona Eulalia, que a sus 43 años conservaba la belleza altiva que había hecho que el varón la desposara cuando ella tenía apenas 15. Sabía que la única manera de mantener el control era conseguir un heredero varón, un nieto que llevara el apellido da Silva y que asegurara la continuidad del linaje. Pero sus hijas, María Teresa de 24 años, Isabel de 22, Beatriz de 20, Carolina de 18 y la pequeña Laura de 16, eran todas solteras, y conseguir matrimonios ventajosos para las 5 llevaría años que ella no tenía. Fue entonces cuando la idea comenzó a germinar en su mente como una semilla oscura plantada por la desesperación. Había notado como Rafael, el esclavo que trabajaba como capataz en los cañaverales, poseía no solo la fortaleza física necesaria para supervisar a los otros esclavizados, sino también una inteligencia aguda que el varón había aprovechado, haciéndolo aprender a leer y escribir para llevar los registros de la producción. Rafael era diferente de los otros hombres de la senzala. Había algo en su porte, en la manera en que sostenía la mirada incluso cuando debía bajarla, en la gracia animal de sus movimientos cuando trabajaba sin camisa bajo el sol inclemente. Dona Eulalia había comenzado a observarlo con una intensidad que la avergonzaba. Había comenzado a soñar con él en las noches solitarias desde la muerte de su marido. Había comenzado a imaginar escenarios que una señora decente nunca debería concebir. La noche en que finalmente lo mandó llamar a su habitación, bajo el pretexto de discutir asuntos de la fazenda, Rafael subió las escaleras con el corazón martillando en su pecho, porque sabía, con ese instinto de supervivencia que desarrollan los oprimidos, que aquella convocatoria nocturna no tenía nada que ver con cañaverales ni cosechas. Cuando entró en la habitación iluminada apenas por 2 velas, encontró a dona Eulalia con un camisón de seda blanca que revelaba más de lo que ocultaba, el cabello negro suelto sobre los hombros, y en sus ojos oscuros había una mezcla de deseo y determinación que lo aterrorizó, porque entendió que estaba completamente a su merced. Ella no perdió tiempo en rodeos, le explicó con una franqueza brutal lo que necesitaba en que él embarazara a sus 5 hijas, que les diera los herederos varones que ella necesitaba para mantener la fazenda, que cumpliera esta función como cumplía cualquier otra tarea que se le ordenara. Y cuando Rafael, en un momento de valentía suicida, preguntó qué pasaría si se negaba, dona Eulalia sonrió con una frialdad que le heló la sangre y le recordó que ella tenía el poder de vender a su madre y a sus 3 hermanos, menores a las minas de oro donde ningún esclavo sobrevivía más de 2 años. Pero antes de que él tocara a sus hijas, antes de que el plan horrible comenzara a ejecutarse, dona Eulalia hizo algo que ni ella misma había anticipado. Lo tomó para sí primero. Aquella noche descubrió que el deseo que había estado reprimiendo durante meses era una fuerza más poderosa que la razón, que el cuerpo de Rafael contra el suyo
despertaba sensaciones que su difunto marido nunca había provocado, que el pecado tenía un sabor dulce y amargo al mismo tiempo. Rafael, atrapado entre el horror de su situación y la extraña atracción que sentía por aquella mujer que lo poseía legal y físicamente, se entregó a lo inevitable, con una mezcla de rabia y resignación, descubriendo en el proceso que incluso en las circunstancias más degradantes, el cuerpo podía traicionar al espíritu con su propia voluntad de placer. Las semanas que siguieron fueron una espiral descendente hacia la locura. Dona Eulalia comenzó con María Teresa, la Mayo Ere, explicándole con una mezcla de autoridad maternal y desesperación fría que debía acostarse con Rafael para darle un hijo, que era su deber como primogénita salvar a la familia. María Teresa lloró, suplicó, se negó al principio, pero finalmente cedió cuando su madre amenazó con desheredar a todas sus hermanas. La noche en que Rafael entró en su habitación, María Teresa estaba temblando bajo las sábanas, y cuando él la tocó, con una ternura inesperada, susurrándole que lo sentía, que haría todo lo posible para no lastimarla, algo extraño sucedió. Anella comenzó a verlo no como un esclavo o un instrumento, sino como un hombre que también era víctima de aquella situación monstruosa. Lo que debía ser un acto mecánico y vergonzoso se transformó en algo más complicado, más humano, y cuando terminó, María Teresa lloró de nuevo. Pero esta vez, no solo de humillación, sino de una confusión emocional que no sabía cómo nombrar. Isabel fue la siguiente, y con ella, el proceso fue diferente porque ella había estado observando a Rafael desde hacía años con una fascinación secreta que nunca se había atrevido a reconocer. Cuando su madre le explicó lo que debía hacer, Isabel sintió una mezcla de horror y excitación prohibida que la hizo sentirse enferma de sí misma. La noche que pasó con Rafael fue intensa y silenciosa, ambos conscientes de que Dona Eulalia estaba en la habitación contigua, ambos moviéndose con una urgencia que tenía tanto que ver con el deseo genuino, como con la necesidad de terminar rápido aquel acto condenado. Beatriz fue más pragmática, tratando el asunto como un deber desagradable pero necesario, aunque Rafael notó cómo sus manos lo aferraban con más fuerza de la necesaria, como sus ojos se cerraban con algo que se parecía peligrosamente al placer. Carolina se negó rotundamente, gritó que prefería la pobreza antes que tal degradación, hasta que Dona Eulalia la abofeteó y le recordó que su egoísmo condenaría a todas sus hermanas, pero fue con Laura, la más joven, que todo se desmoronó. La niña tenía apenas 16 años, el cabello rubio como el trigo y los ojos azules que había heredado de algún ancestral portugués. Y cuando Rafael la vio temblando en su cama de virgen, algo dentro de él se reveló finalmente. Se negó por primera vez en su vida de esclavitud. Dijo no, le explicó a Dona Eulalia que haría cualquier cosa, aceptaría cualquier castigo, pero que no tocaría a aquella niña que podría ser su hermana menor. La furia de Dona Eulalia fue apocalíptica. Ordenó que lo arrastraran al patio, que prepararan el tronco de castigo, que todos los esclavizados presenciaran lo que sucedía cuando alguien desobedecía sus órdenes. Poro entences. María Teresa hizo algo impensable. Bajó corriendo las escaleras y se interpuso entre su madre y Rafael, declarando que estaba embarazada, que ya había cumplido el objetivo de darle un heredero a la familia, que no había necesidad de continuar con aquel horror. Isabel la siguió, afirmando que ella también creía estar embarazada. Beatriz y Carolina se unieron a sus hermanas, formando un muro de cuerpos femeninos entre Dona Eulalia y Rafael. La matriarca las miró con una mezcla de orgullo perverso y sorpresa, y en ese momento algo cambió en su expresión, como si finalmente se diera cuenta de la monstruosidad de lo que había hecho, del precio que había pagado por mantener su imperio de caña de azúcar y esclavos. Los meses que siguieron fueron extraños y tensos. Efectivamente, 4 de las hermanas resultaron embarazadas, aunque Dona Eulalia nunca supo con certeza si los niños eran de Rafael, o si alguna de sus hijas había encontrado otros amantes en el caos de aquellas semanas prohibidas. Cuando comenzaron a nacer los bebés, 3 resultaron ser varones, asegurando la continuidad del apellido da Silva Ann, pero el precio había sido incalculable. A María Teresa cayó en una melancolía profunda, de la que nunca se recuperó completamente. Isabel desarrolló un amor obsesivo por Rafael que la consumía por dentro. Beatriz se volvió fría y calculadora como su madre, y Carolina huyó una noche con un comerciante ambulante, prefiriendo la incertidumbre del camino a seguir viviendo en aquella casa de secretos putrefactos. En cuanto a Rafael,
dona Eulalia lo liberó finalmente, firmando los papeles de manumisión en un gesto que podría haber sido de arrepentimiento o simplemente de conveniencia, porque su presencia en la fazenda se había vuelto insostenible, un recordatorio constante del pacto diabólico que ella había forzado sobre todos ellos. Rafael partió una madrugada sin despedirse de nadie, cargando solo una mochila con sus escasas pertenencias y el peso de una experiencia que lo había marcado para siempre, que había revelado las profundidades de la depravación a la que podía llegar el poder absoluto cuando se combinaba con la desesperación. Se dirigió hacia el norte, hacia las tierras donde se rumoreaba que los esclavizados fugitivos formaban quilombos, libres en las montañas. Pero la historia no termina allí, porque 20 años después, cuando los nietos de dona Eulalia ya eran adultos jóvenes que administraban la fazenda Das Almas Perdida, comenzaron a circular rumores sobre un líder quilombola de piel clara y ojos penetrantes que organizaba rebeliones en la región, que ayudaba a escapar a los esclavizados y que había jurado destruir el sistema que lo había usado como semental. Algunos decían que se llamaba Rafael, otros que había adoptado el nombre africano de Zombie en honor al legendario líder de Palmares, María Teresa, que nunca se había casado y que había criado sola a su hijo mulato bajo la mirada despectiva de la sociedad. Escuchó esos rumores con el corazón acelerado, preguntándose si el hombre que la había tocado con tanta ternura aquella noche horrible se había transformado en el ángel vengador que ahora aterrorizaba a los fazendeiros de la región. Y en otra hacienda, no muy lejos, otra viuda desesperada comenzaba a considerar opciones impensables para salvar su patrimonio, porque en aquella tierra construida sobre la sangre y el sufrimiento de millones, los pecados de los padres se repetían generación tras generación, y la rueda de la opresión seguía girando, aplastando almas y cuerpos con la misma indiferencia mecánica con que el ingenio de azúcar molía la caña hasta extraerle hasta la última gota de dulzura.